Hola, ¿cómo están? En este video clase pasaremos a un tema nuevo que tiene que ver con el álgebra lineal. Propiamente el álgebra lineal no son matrices o el álgebra de matrices, sino es álgebra lineal. Es un concepto más amplio de lo que es el álgebra de matrices. Llegaremos a entender las propiedades de las matrices y de sus operaciones si en un mejor momento entendemos lo que es los espacios vectoriales y un conjunto de operaciones, entre ellas las transformaciones lineales, etcétera. Bueno, esta pequeña introducción es porque vamos a revisar lo que son los vectores en R2 y en R3. Aquí debemos de señalar que la letra R tiene que ver con el conjunto de números reales. El conjunto de números reales, que es un subconjunto de el conjunto de los números que tiene que ver con la parte imaginaria y con la parte real, que se llaman complejos del tipo alfa más menos beta i. Ese es un número complejo. Y los reales están compuestos de los racionales y de los irracionales. Ok, vamos a revisar. Vamos a revisar varios aspectos. A grosso modo, es una introducción para que nosotros tengamos conocimiento de lo que es un vector principalmente. Ok. Y ciertas operaciones y algunos conceptos que es importante recordar para pasar propiamente a lo que son espacios vectoriales en Rn. Muy bien. Empecemos. Sea B y W dos puntos en un plano cartesiano. XY. Vamos a ver. Dibujo aquí mi plano. Lo voy a tratar de dibujar de esta forma. Vamos a suponer que tengo dos puntos, el punto B y el punto W. Si yo trazo una recta, bueno, aquí vamos a ver por qué tiene que ser más derecha. Ok, aquí. Y vamos a trazar nuestra recta. Ahí está. Si a esta recta le ponemos una dirección, es decir, del punto B al punto W, decimos que B es el punto inicial y W es el punto final. De tal suerte que B, W con una flecha, yo sabré que el punto inicial es B. Si va de W o nuevamente B con W, pero la flecha va en dirección contraria, yo sé que el origen o el punto inicial más bien va de W a B. Ok, si nos damos cuenta, esto es lo que se conoce como un segmento de recta dirigido, un segmento de recta dirigido. ¿Qué características tiene esta recta dirigida? Dos, tiene dirección y tiene magnitud o longitud. Ok. Si ahora, por su parte, vamos a dibujar un, un plano.
Y nuevamente voy a tratar de dibujar una recta donde el punto inicial es B y W. Si yo este mismo segmento lo puedo dibujar eh, en otra ubicación del plano, en la misma dirección, por decirlo de esa forma, y acá otro, y acá otro, ¿de qué me doy cuenta? Prácticamente eh, que tienen las mismas características, tiene la misma dirección y muy probablemente la misma longitud. ¿Qué quiere decir eso? Si dos segmentos, si dos segmentos de recta tienen la misma dirección y magnitud, entonces diremos que son equivalentes. Son equivalentes. Sin tener en cuenta la ubicación en el plano respecto al origen, entonces todas son equivalentes. Ok. El término o el vocablo vector en alemán significa llevar algo, transportar algo. Bueno, con estas dos cosas yo puedo hacer dos definiciones. Definiciones. La primera definición le voy a llamar geométrica. Geométrica. ¿Cuál es la definición geométrica de un vector? Nos dicen algunos libros de texto que el conjunto de todas o de todos los segmentos de rectas equivalentes a un segmento de recta se llama vector. Y cualquier segmento segmento, en este caso de recta, en ese conjunto se denomina representación del vector. Okay. Esa es mi primera definición. Vamos a ver otra. B. Mi definición algebraica. Nos dice que la definición algebraica de un vector no es más que es un par ordenado de números reales. Por ejemplo, A, B. Son ordenados porque primero va la coordenada A y luego la coordenada B. En otras palabras, A y B
son las componentes del vector. Todo lo que se representa en un plano es porque estamos en el área de la geometría. Entonces podemos decir que un vector se puede representar geométricamente. Y si trasladamos ese vector en diferentes localizaciones a partir del origen o respecto al origen, puedo decir que tengo un conjunto de rectas equivalentes. A eso se le conoce como vector. Es decir, todo lo que yo pueda representar como un segmento de recta en cualquier ubicación o localización respecto al origen, se le va a conocer como vector. Y por otro lado, la algebraica es un par ordenado de números reales, a, b, donde a y b son las componentes del vector. Ok, de tal suerte, me voy a regresar, de tal suerte, si yo dibujo mi plano, o más bien una parte del plano, XY, vamos a suponer que yo tengo el vector a, b. Lo vamos a borrarle acá y esto me lo llevo para acá. ¿Sí? A, b. Si a partir de ello yo dibujo una línea punteada, tendría A y tendría en este caso B. ¿Sí? A y B. O mejor podríamos ponerlo acá, B, y borro esta parte. Ok. Como todo vector tiene dos características, la magnitud de cualquier vector va a ser calculada, o la longitud va a ser calculada como, vamos a suponer que tengo mi vector A, es decir, el vector B, perdón, es A, B, ¿no? La magnitud la voy a calcular como la suma de los cuadrados de las componentes. A la magnitud también se le conoce como longitud, pero también se le conoce como la norma del vector. La norma es la distancia del origen al punto final. Por otro lado, la dirección, si nos damos cuenta, yo aquí tengo un ángulo. El ángulo de un vector me indica la dirección que éste toma. Si yo tengo un vector P con las componentes AB, es decir, el vector B está en R2, donde X y Y son sus coordenadas. ¿Sí? ¿Por qué estamos en R2? Porque tiene dos componentes. Ok, si estuviéramos en R3 es porque el vector B, por ejemplo, estaría A, C. Ese sería un vector con tres componentes. Bueno, si tengo un vector A, B con el ángulo θ medido en radianes, ahorita les explico qué es radian, en radianes. Y si está del lado positivo con el eje X, entonces θ
va a ser menor que 2pi y mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora para calcular la, el ángulo que tiene que ver con la dirección, voy a echar mano de la tangente de teta. Y la tangente de teta va a ser igual a b sobre a. ¿Sí? B sobre a. B sobre a. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Suponga que yo tengo el vector b, 2,2. ¿Cuál es la norma de b? Pues es el cuadrado de las componentes, la suma. 2 al cuadrado es 4, más 4 es igual a raíz de 8. Pero 8 lo puedo descomponer en sus primos, pero yo sé que sería 4 por 2. Raíz de 4 es 2 y es raíz de 2. Entonces esta es la norma, la distancia entre lo que va del origen al punto final, 2,2. Ahora, ¿cuál es la dirección? Pues calculo la tangente de teta va a ser igual a 2 sobre 2. Siempre, casi la mayoría de las veces, es hacerlo en términos de valor absoluto. Que esto va a ser igual tangente de teta igual a 1. Para yo poder conocer el ángulo, obtengo la tangente a la menos 1, que es el arco tangente de 1. Si ustedes calculan en Excel o en cualquier calculadora científica, yo podría calcular la tangente de h o la tangente h de 1. ¿Sí? Que es equivalente, teta va a ser igual a 45 grados. Muy bien. Ahora, como nos dice que el ángulo debe de estar entre 0 mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi, que 2pi es igual a 360, ¿sí? Yo podría convertirlo a radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es cuando el arco de una circunferencia o de una parte de la circunferencia de un círculo es equivalente o es igual al radio del círculo. Eso es un radián en términos generales. De tal suerte que puedo decir 2pi es igual a 360 grados, pero 2pi es 2pi radianes. Entonces, un radián es equivalente a 360 sobre 2pi, que es igual a 180 sobre pi. Y un grado va a ser igual a 2pi sobre 360, que va a ser igual a pi sobre 180. De tal suerte que un radián va a ser equivalente a pi sobre 180,
Y lo que yo quiero decir con esto es que va de grados a radianes. Es decir, ¿cómo puedo convertir grados en radianes? Y un grado va a ser igual a 180 sobre pi y que va a ir de radianes a grados. En otras palabras, si yo tengo 45 grados, tengo que tomar lo que va de radianes a grados, perdón, de grados a radianes. Voy de grados a radianes. Entonces voy a multiplicar pi sobre 180 por 45. La mitad de 100, si divido 45 entre 180, tanto el numerador como el denominador, yo puedo observar que es pi sobre 4. Entonces 45 grados equivale a pi sobre 4. ¿Ok? Muy bien. Por su parte, sea el vector W, que es equivalente a menos 2 de 2. ¿Cuál es la norma de W? La norma de W va a ser igual a raíz de menos 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es equivalente a raíz de 4 por 3, 12, más 4, 16. Y la raíz de 16 es 4. ¿Dónde ubicamos a este vector? Voy a hacer un pequeño dibujo. El vector se encuentra más o menos por acá. Más o menos por acá. Es el vector menos 2 raíz de 3, coma 2, xy. Ok, ahora, si me doy cuenta, yo tengo un ángulo completo de aquí hacia acá. Este ángulo mide 180 grados. Bueno, cuando nosotros realizamos ángulos es porque va de las en sentido inverso a las manecillas del reloj para medir los ángulos. ¿Ok? Esto quiere decir que si em, quiere decir, veamos, la tangente ahora de teta va a ser igual a 2, lo calculamos en valor absoluto, 2 raíz de 3. Y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 3, que si despejamos teta va a ser el arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 nos da un resultado como siguiente.
como está en el segundo cuadrante, lo voy a calcular de manera en valor absoluto y sé que esto es aproximadamente, si ustedes lo calculan en su, en sus aparatos, tendré pi sobre 6. Pero este pi sobre 6 es lo que yo tengo aquí, de tal suerte que me faltaría todo este ángulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo pi menos pi sobre 6 y esto es igual a 6pi menos pi sobre 6 y esto es equivalente a 5pi sobre 6 y este será mi ángulo y por lo tanto me va a describir la dirección. Es fundamental que nosotros lo podamos calcular en valor absoluto. Prácticamente siempre es la regla. Siempre es la regla. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y siempre se debe de hacer así, ¿eh? para, para casi todos. Dependiendo en qué cuadrante me encuentre, yo voy restando al cálculo que yo voy encontrando. O le voy sumando. Si yo tuviera acá en el cuadrante, sumaría pi más. Y si aquí estaría restando 360 menos o 2pi menos. Ahí es importante ubicar en qué cuadrante estoy de mi plano. Bueno, por otra parte, si yo conozco mi vector y lo multiplico por un escalar diferente de cero, por ejemplo, alfa puede ser un escalar. Si yo multiplico a mi vector por un escalar, lo único que estoy haciendo es multiplicar la longitud o la norma del vector. Ok, ¿qué quiere decir eso? Muy bien. Si yo tengo aquí alfa por b, vamos a suponer nuevamente que b es igual a, b, y saco la norma, pues entonces esto sería igual a raíz de alfa al cuadrado a cuadrado más alfa cuadrada b cuadrada. Y esto no es más que la norma de el escalar, es decir, todo escalar tiene longitud, pero no tiene dirección. Bueno, entonces esto va a ser equivalente a cuadrada más b cuadrada, de tal suerte que va a ser igual a alfa por la norma de b. ¿Sí? Ok. Ok. Por ejemplo, si tengo el vector b 2,3, la norma, y tengo, bueno, aquí le borro, y tengo un escalar igual a 2, entonces si multiplico 2 por el vector, no es más que 4,6.
Si yo calculo la norma de 2 con b, pues sería igual a 4 por 4, 16, más 36, no es más que 52, ¿sí? Raíz de 52. Si saco primos, o lo factorizo en sus términos primos, yo sé que es 4 por 13. Pero la raíz de 13 es igual, la raíz de 4 es igual a 2 por raíz de 13. Y vean ustedes que esto es cierto. Multiplicar un escalar por el vector lo único que hace es multiplicar su longitud, su norma. ¿Estamos de acuerdo? O ampliarla en ciertos casos, ¿no? Ok, ahora, supongamos, vean ustedes que estamos haciendo un recuento, una pequeña introducción. Para poder pasar a los espacios vectoriales que son muy importantes. Supongamos ahora que tengo el vector mu y va a ser mu1 y mu2. Seguimos estando en R2 hasta el momento, ¿sí? Todavía no pasamos a R3. Y si el vector B, B1 y B2. Si yo sumo mu más B, va a ser igual a la suma de sus componentes. Mu1 más B1, mu2 más B2. Vean ustedes que sigo teniendo dos componentes, sigo perteneciendo a R2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir esto geométricamente? Yo voy a dibujar mi plano, o más bien un segmento del plano. Voy a suponer que aquí tengo B, o perdón, más bien que aquí tengo mu. Aquí lo voy a dibujar y le voy a quitar este puntito y aquí lo pongo. Y por acá tengo otro vector que va a ser B. Entonces este será mu y este será B. De tal suerte que si yo lo sumo, me tiene que dar un resultado. Este no dio, voy a dibujarlo mejor. Aproximadamente, ¿no? Esto lo voy a alargar. Ok, y voy a quitar este y me va a dar ahora sí. Muy bien. Entonces, este resultado va a ser la suma de este vector, es decir, mu más b. Este va a ser el resultado. Mu1 más b1, mu2 más b2. Y aquí va a estar este, y aquí va a estar este. Todos en esta dirección. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De acuerdo a ello, viene lo que es vemos que este es un paralelogramo. Y por lo tanto, puedo construir o puedo mencionar lo que es la desigualdad del triángulo. ¿Qué quiere decir la desigualdad del triángulo? Que la norma de mu más b va a ser igual o menor que la suma de las normas individuales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si ahora por su parte dibujo un vector y luego otro vector
así, y luego este vector me lo llevo hacia acá. Por ejemplo, tengo esta dirección, pero aquí va la dirección hacia acá, hacia este punto. Si yo tengo el vector mu y el vector b, el resultante es b menos mu, ¿sí? De tal suerte que b va a ser igual a b menos mu más mu. Es decir, a este vector le voy a restar mu para poder encontrar b. Por su parte, si yo tengo el siguiente vector y este vector, y ahora veo lo contrario, bueno, aquí voy a borrar todos, lo voy a volver a dibujar, pero más chiquito. Y tengo este vector, ¿sí? Nada más que aquí este no me gustó, lo dibujo más perfectamente, ¿sí? Ahí está. Tengo este vector, pero ahora va en sentido contrario. Mu y b. ¿Quién será este? Pues será mu menos b. Es decir, a este vector le tengo que sumar b para obtener mu. Y así podré encontrar cada uno de los vectores. Okay. Siguiente. Vean ustedes todo lo que estamos viendo. Me parece que ahí vamos entendiendo poco a poco. O comprendiendo más que nada. Suponga ahora que tengo otra vez mi cuadrante de un plano. Y vamos a suponer que aquí tengo el vector y, que va a ser igual a 1,0. Y también acá el vector que se va a llamar j y va a ser 0,1. Vamos a suponer que tenemos estos dos vectores. ¿Ok? Estos dos vectores. Puedo decir que todo vector, por ejemplo, a, b, puede ser expresado como a por i más b por j. Cuando nosotros vemos esta expresión, se le conoce como una expresión hamiltoniana. ¿Sí? Vamos a ver si esto es cierto. A por el vector i, 1,0, más b por el vector 0,1. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 0 más 0,b. Si como en la operación anterior sumo las componentes de ambos vectores, tendré que es a, b. A por 0, a más 0, pues es a. Y 0 más b, pues es b. Por lo tanto, todo vector puede expresarse en su forma hamiltoniana, que ya veremos que estos dos vectores forman una base. Okay. Por su parte, supongamos que tengo el vector b nuevamente, que va a ser igual a 1 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, que va a ser igual a 1/2 por i más raíz de 3 sobre 2 por j. Puedo expresar ya todo vector en R2 de esta forma. ¿Sí? Ahora, si me doy cuenta cuál es la norma de b, pues va a ser igual a 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado.
Si ustedes se dan cuenta, puedo, eh, puedo decir que este sería 1 sobre 4 más 3 sobre 4. Y esto es igual a raíz de 1, que es igual a 1. Cuando la norma de un vector es igual a 1, podemos decir que son vectores unitarios. Cuando la norma de un vector es igual a 1, podemos decir que es un vector unitario. Por su parte, sigo dibujando mi cuadrante del plano en términos positivos y x. Vamos a suponer que yo tengo el siguiente vector, ahí está, a, b. Y yo tengo aquí una línea punteada, un ángulo en donde tengo A, B y C. Y vamos a suponer que tengo 3 puntos, A, el punto B y el punto C. Muy bien. Si esto es así, yo podría estar calculando ciertas expresiones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de teta puede ser igual a la distancia AC sobre la distancia A con B. Y esto, la distancia A con C es igual a A y la distancia A con B es igual a C. Puedo expresar el seno de teta va a ser igual a la expresión C con B sobre A con B. Y C a B es B sobre C. Si veamos, si el vector es unitario, si es unitario el vector, puedo decir que entonces C es igual a 1. Y si C es igual a 1, el coseno de teta va a ser igual a A y el seno de teta va a ser igual a B. Entonces, como A y B es igual al coseno de teta y el seno de teta, entonces, si yo tengo un vector A, B, pero este es unitario, puedo expresarlo como coseno de teta por I más el seno de teta por J. Y entonces yo ya tendría una expresión hamiltoniana trigonométrica. Siempre y cuando, yo puedo hacer esto, siempre y cuando la norma del vector sea igual a 1. Entonces, yo me estaría preguntando, ¿habrá alguna forma de que un vector sea unitario? Sí. Por ejemplo, si tengo el vector b nuevamente y obtengo su norma, entonces le voy a llamar b', que va a ser igual a b sobre su norma. Y entonces esto será, o podemos decir que es la transformación de un vector a su forma unitaria. Y este vector tendrá la misma dirección y el ángulo. Por ejemplo, CAB igual a 2,2. ¿Sí? ¿Cuál es la norma de B? La norma de B es igual a 4 más 4 y va a ser igual a raíz de 8, pero esto puede ser igual a 2 raíz de 2. ¿Ok? De tal suerte que puedo calcular B'
2,2 sobre 2 raíz de 2, que va a ser igual a el vector 2, 2 raíz de 2, 2, 2 raíz de 2. Si yo saco la norma, entonces veremos que es 2 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado más 2 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? Es 4. Es raíz de 4, más bien raíz de 2 por 2, 4 sobre 8 más 4 sobre 8. 4 octavos más 4 octavos es 8 octavos. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, el vector ya es unitario y puedo expresarlo como en su forma eh, hamiltoniana. Es decir, o puedo decir que es el coseno si tengo el vector prima 2, 2 raíz de 2, 2, 2 raíz de 2. ¿Cómo lo puedo expresar en su forma hamiltoniana? Pues entonces tendría que encontrar el ángulo entre ellos, ¿sí? Y ya vimos que el ángulo entre ellos es 45 grados. Entonces voy a decir que puedo encontrar coseno de 45 grados por i más el seno de 45 grados por j. Y bueno, ahí ustedes pueden calcular el coseno de 45 grados, ¿no? Etcétera. Vean qué interesante. Ahora, ahora, si yo tengo, vamos a suponer que tengo dos vectores. Vamos a suponer que tengo dos vectores. El vector mu, que va a ser igual a mu1 por mu2, y el vector b, que va a ser igual a b1 por b2. Si yo multiplico mu1, o más bien mu, el vector mu por b, lo que voy a hacer es que el resultado es un escalar. En otras palabras, mu por b va a ser igual a mu1, mu2 por b1 y b2. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar, va a ser igual a la suma de las multiplicaciones de los componentes, que va a ser igual a mu1, b1 más mu2 por b2. A esto se le conoce como producto escalar o producto punto. Y es muy importante. Vean ustedes, si yo tengo el vector mu nuevamente, mu1 y mu2, si yo multiplico mu por mu, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a mu1 al cuadrado más mu2 al cuadrado. Que no es más que la norma de mu al cuadrado, de mu1 al cuadrado, mu2 al cuadrado, ¿sí? En otras palabras, puedo decir que mu al cuadrado es igual de mu por mu. La norma de un vector al cuadrado es la multiplicación, el producto punto del mismo vector.
del mismo vector. Ok, ahora, por su parte, vean qué interesante, ¿eh? Esto ya nos va a dar pie pues a continuar ya con lo que es espacios vectoriales. Muy bien. Vamos a suponer, estoy en el plano aquí. Exacto. Vamos a suponer que parto yo, que tengo sigo teniendo estos dos vectores, mu y v, ¿sí? Tengo el vector mu, por decirlo, y el vector v. Y tengo aquí la unión entre ellos. Ahí está. XY. Vamos a suponer, y tengo el ángulo. Hay un ángulo aquí entre ellos. A este ángulo le voy a llamar phi. Phi. ¿Sí? Ok. Entonces, de tal suerte que tengo mu y tengo v, donde aquí es este punto y este punto. Acá, si tiene esta dirección, es mu 1 con mu 2. Y acá, 1 con v2. ¿Quién es este? Ahora, este vector tiene esta dirección y vamos a suponer que aquí tiene esta dirección. Pues ya sabíamos, ¿no? Como lo revisamos acá anteriormente. Ujú. Tenemos b menos mu. Tengo ahí un ángulo. Ok, ahora, más bien al revés, ¿no? Más bien al revés. No, así, así está bien. Ok. Ahora, la ley de los cosenos y los senos son importantes aquí. Vamos a revisar o a recordar un poco de lo que es la ley de los senos. La ley de los senos me dice que c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno de c. Ujú. Ok, ahora, más bien este no es phi, este es rho, pero me estaba confundiendo. Esta letra griega es rho, ¿sí? Que es el ángulo entre los vectores. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé por su parte que b al cuadrado es igual, por decirlo, ¿no? B es igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada al cuadrado. Esto es equivalente, ¿no? Que no es más que a cuadrada más b cuadrada. Y esto no es más que a, b por a, b, como lo explicábamos anteriormente. Muy bien. Entonces, si yo quiero conocer el ángulo entre ellos, pues yo sabré lo siguiente, ¿no? C, en este caso, ¿quién es? Pues es b menos mu. Y b menos mu al cuadrado. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo? Es decir, porque son vectores.
que además es una distancia. Esa es la razón. ¿Quién es A en este caso? Pues es B al cuadrado más mu al cuadrado menos dos veces la multiplicación de las normas individuales de B por mu por el coseno de phi. Ahora, vamos por partes. ¿Sí? Esto quiere decir, este lado, que va a multiplicar a B menos mu por B menos mu. Y esto es igual a B por B menos 2B por mu más mu por mu. ¿Sí? Y ya sabemos qué es esto. Esto es equivalente a la norma de B al cuadrado menos 2 veces B por mu más la norma de mu al cuadrado. Si yo sé esto, esta parte, pues entonces tendría la norma de B al cuadrado menos 2 veces B por mu más la norma de mu al cuadrado va a ser igual a la norma de B al cuadrado más la norma de mu al cuadrado menos 2 veces la norma de mu por la norma de B por el coseno de phi, perdón, de rho. Si me doy cuenta, estos dos se cancelan en automático y lo que me quedaría es B por mu va a ser igual a la norma de mu por la norma de B por el coseno de rho. Y entonces puedo calcular cuál sería el ángulo entre estos dos vectores, que es rho. Entonces el coseno del ángulo entre ellos lo voy a calcular como B por mu sobre las normas individuales, mu y la norma de B. Y de esa forma voy a calcular el ángulo entre dos vectores se calcula de esa forma. Ya si lo quiero expresar en radianes, bueno, pues es también al gusto. Ahora, los radianes se convierten en radianes, hay varias razones. Una de ellas es que es un poco más elegante, ¿no? Es un poquito más elegante. Bueno, hasta aquí vamos bien, ya estamos viendo varios conceptos. Vale, el producto punto o el producto escalar, que aquí hay que denotarlo. Eh, la expresión hamiltoniana, cuando tengo un vector unitario, aquí está. Ya vimos lo que es la norma, ya vimos lo que es el ángulo o la dirección de un vector. Bueno, voy a dar dos definiciones. Una, se dice que dos vectores son paralelos entre sí si el ángulo entre ellos, es cero o pi. Paralelos. ¿Qué quiere decir dos vectores paralelos? O tienen la misma dirección o tienen direcciones opuestas. Ok. Podemos decir que esa es la definición de dos vectores. ¿Sí? Vamos a suponer, para hacer un ejercicio, que tengo el vector B
2i más 3j. O más bien lo voy a poner al contrario. Al contrario. Vamos a suponer que tengo el vector 2,3 que puede ser expresado como 2 por i más 3 por j. Todo vector en R2 puede ser expresado en su forma hamiltoniana. De tal suerte que la norma de B va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a raíz de 13. Como es un número primo, pues ya no se puede descomponer. Y sea el vector mu, que es igual a menos 7, 1. Esto es igual a menos 7 por i más j. ¿Cuál es su norma? La norma de B es igual a 49 más 1, es decir, 7 por 7, o 7 al cuadrado es 49, que no es más que raíz de 50. ¿Estamos de acuerdo? Ya conociendo eso, bueno, pues entonces puedo calcular el coseno de phi, es decir, el ángulo entre esos dos vectores, que es el producto punto, que es mu por b, sobre la multiplicación de b, la norma de b y la norma de mu, que aquí yo me doy cuenta, tengo 2,3 por menos 7,1 sobre la multiplicación de las normas, que es raíz de 13 por raíz de 50, que no es más que 2 por menos 7, menos 14, más 3 por 1, 3. 14 menos 14 más 3 es igual a 11, a menos 11, sobre la multiplicación de la raíz de 13 por 50. Y bueno, esto lo van a dividir entre menos 11. De tal suerte que el resultado aproximadamente me va a dar menos 0.43, si no me equivoco, lo pueden ustedes verificar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el ángulo entre ellos será lo que nosotros encontremos, despejando a ρ, que va a ser el arco coseno de 0.43, etcétera. Y ahí les va a dar el ángulo. Vamos a suponer que tengo el vector b, ahora le voy a cambiar 2 menos 3, y el vector mu menos 4,6. ¿Sí? Quiero calcular el coseno o el ángulo entre ellos, pues ya sé que es el producto punto sobre la norma de la multiplicación de las normas individuales. Vamos nada más para ver qué tipo de vectores son estos, ¿no? Voy a calcular mu por b, que es igual a 2 menos 3 por menos 4,6. Y esto no es más que menos 8 menos 3 por 6, 18. Tal suerte que esto es igual a menos 26. ¿Sí? Si no me equivoco. 2 por menos 4 es menos 8, más menos 3 por 6 menos 18. Ahora las normas de cada uno de ellos. La norma de B es igual, a raíz 2 al cuadrado es 4, más 9 es igual a 13. Y la norma de mu es igual a 4 y 4, 16, más 36 es igual a 50. ¿Sí? Si yo divido esto
13 por 50 me va a dar un valor. Encuéntrenlo y me dirán qué tipo de vectores son estos. Vean ustedes cómo lo puedo ubicar. Aquí está mi plan. Vamos a decir que es 1, 2, 3, etc. 1, 2 y 3. El primer vector está en 2,3. 1, 2 y 3. 2,3. Y el otro está en menos 4,6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a manejarlo por acá. Vamos a dibujarlo por acá. Nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Es 1, 2, 3, 4, 5 por acá. 4 y 6. Más o menos por aquí. ¿De qué me doy cuenta? De que el ángulo entre ellos es de 180. Por lo tanto, puedo decir que son paralelos. Ok. Por su parte, por su parte, sea los vectores B, B con mu, ¿sí? B con mu, o mu con B, diferentes de cero. Diferentes de cero. Estos dos vectores son ortogonales. Son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos, es pi sobre 2, que es equivalente a 90 grados, o el producto punto, es decir, B, mu por B es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Por último, o casi ya por último, dado que ya sé esto, puedo decir lo siguiente, que si dos vectores son paralelos es porque el ángulo entre ellos es igual a pi, 180 grados, ¿no? Si el ángulo entre ellos es 0 o es pi, aquí el ángulo entre ellos es 180, pero puede ser que seas 0, no hay apertura. Muy bien. Y por otro lado, dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es igual a 90 grados o el producto punto es igual a 0. Son ortogonales, pero también se les conoce como perpendiculares. Muy bien. Ahora, revisemos lo que es una proyección. Como uno de los últimos temas, la proyección. Okay. Muchos de los problemas se refieren a la noción de la proyección de un vector sobre otro.
Vamos a definir esto. Vamos a definir esto. Si el vector, supongamos que tenemos dos vectores, nuevamente, el vector mu y el vector p. Son dos vectores diferentes de cero. Diferentes de cero. Si tenemos el vector mu y b, por ejemplo, voy a dibujar aquí mi cuadrante positivo de mi plano. Vamos a suponer que yo tengo este vector, bueno, lo voy a dibujar más con una pendiente mayor o más pronunciada, más bien, ¿sí? Y tengo esta parte aquí, ahí está. Este es mi vector y este es mi otro vector. Vamos a suponer que este es mi vector mu y este es mi vector b. Ok. El vector w va a ser igual a mu menos el producto punto de b por mu sobre la norma de b al cuadrado. Y esto va a ser multiplicado por b. Ahora, si yo encuentro el vector w y lo multiplico por b, sabré que b por w o w por b es igual a 0, es decir, b y w son ortogonales. Son ortogonales. B por w es igual a 0, quiere decir que son ortogonales. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Vamos a multiplicar w por b. Mu por b por mu sobre la norma de b al cuadrado por b. Y si lo multiplico por b, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si multiplico este por este es mu por b menos b por mu o mu por b, más bien puede tener cualquier orden, mu por b. B por b es la norma de b al cuadrado, ya lo habíamos visto. Sobre la norma de b al cuadrado, estos dos se cancelan y me quedaría que w por b es igual a mu por b menos mu por b y esto es igual a 0. Por lo tanto, b y w tienen que ser ortogonales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir lo siguiente. ¿Sí? W va a ser este vector. Porque si ustedes se dan cuenta, el ángulo que forma entre ellos es de 90 grados. 90 grados. Y si el ángulo entre dos vectores es de 90 grados, la apertura entre ellos es de 90 grados, por lo tanto son vectores ortogonales o perpendiculares. Ahora, lo que yo estoy haciendo es, bueno, ¿qué tanto se debe de proyectar? ¿Qué tanto se debe de proyectar mu sobre b para poder encontrar otro vector b que sea perpendicular a b y por lo tanto obtenga una proyección? Es decir, todo esto va a ser equivalente a mu por b
Es el producto punto menos la norma de B al cuadrado por B. Y esto se le va a llamar la proyección de mu sobre B. ¿Cuánto se tiene que ampliar B para que de ahí yo pueda encontrar un vector que sea perpendicular a B? Eso es de lo que se trata. De eso es lo que se trata. Es decir, esta parte, esto es todo esto, hasta llegar al punto donde W es perpendicular a B. Muy bien. Entonces puede decir que es la proyección de mu sobre B. Mu sobre B. ¿Ok? Y depende de la proyección que yo esté encontrando. Por ejemplo, si yo tengo el vector, vamos a ver, si sea el vector mu igual como estábamos trabajando con los mismos, 3j, y b es igual a i más j. Quiere decir que este vector es 2,3 y este vector es 1,1. ¿Sí? Vamos a revisar, vamos a verlo gráficamente para que se entienda. El vector 1,1 es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. El vector 1, 1 es este. ¿Sí? Aquí estamos el vector. Mejor lo voy a ampliar para poderlo ver mejor. Vamos a suponer que aquí es 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Nada más para... Pues aquí estará, ¿sí? Ahora el otro vector es 2,3. Bueno, vamos, es 2. Vamos a ampliarnos. 3. Y acá también nos vamos a ampliar. Más bien aquí nos ampliamos. Es 1, 2. Vamos a poner que por acá está 3, ¿no? Ok. Entonces tenemos más o menos mi vector estaría por 2,3. Vamos a suponer que está por acá mi vector, ¿no? Y aquí está este vector. Este es mi vector 2,3 y este es mi vector 1,1. Yo quiero encontrar, este es mi vector mu, este es mi vector b. Yo quiero encontrar el vector w. ¿Cómo le hago? ¿Cuál sería ese vector? Yo lo primero que tengo que encontrar como cálculos es encontrar la proyección. Y yo ya la conozco, ¿no? Ya sé cómo calcularla. La proyección mu sobre b no es más que la proyección de mu sobre b no es más que el producto punto sobre la norma de b al cuadrado por b. ¿Sí? Bueno, la norma de b, ¿cuánto vale? Es raíz de 2, ¿no? Bueno, aquí hago el producto punto, ¿no? A ver, vamos a hacer 2, 3 por 1,1 sobre la norma de b al cuadrado es 2.
Vamos a ver si estamos bien, ¿no? Es em, el producto punto es 2 por 1, 5 sobre 2. Si ahora lo multiplicamos por b es 1,1, que va a ser igual a 5 medios, 5 medios. Y 5 medios sobre 2 es como si tuviera 2,5. Y vean ustedes que más o menos aquí está 2,5, más o menos, ¿no? Es que yo me equivoqué en la amplitud, en la medición exacta. Pero quiere decir que en este punto es de aquí a acá es 5 medios, 5 medios. Es este el punto, el vector. Ahora, esa es la proyección de mu sobre b. Y a partir de ese punto yo voy a encontrar el vector que se va a dirigir a 2,3. Y el vector w, pues lo puedo encontrar como lo escribimos acá arriba, que es mu menos mu por b sobre la norma de b al cuadrado por b. Ya conozco 5 medios, 5 medios. ¿Quién es mu? Pues es 2,3 menos 5 medios, 5 medios. Y lo que voy a hacer aquí es 2 menos 5 medios, 3 menos 5 medios, que no es más que 4 menos 5 sobre 2, 6 menos 5 sobre 2, que es igual a 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Entonces, este vector es este, el W. W va a ser igual a menos 1 medio de I más 1 medio de J. ¿Ok? Ese es el vector que estoy encontrando. Ven qué interesante, ¿no? Primero tengo que encontrar la proyección y a partir de ahí encuentro el vector W. Ese vector W es perpendicular a B. Ok. Es muy interesante esta parte. En algún momento en econometría nos va a servir todos estos apuntes o esta pequeña introducción. Acuérdense que álgebra lineal o lo que es mate 4 tiene que ser sustento para visualizar econometría 1 y hasta econometría 2. Muy bien, muy bien. Ahora, pues ya vimos algunos aspectos de lo que es eh, las proyecciones, ¿no? Ahora, por último, los vectores en el espacio, en R2. Cuando decimos vectores en el espacio es que estoy en R2, en R3. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo uno aquí y otro acá, aproximadamente. Donde este es, o también lo puedo calcular de la siguiente forma, que es más fácil, ¿eh? Sigo mi plano, dibujo mi plano,
pero aquí va a venir a lo mejor como una perpendicular, más bien como una diagonal, ¿sí? En este caso, aquí será X, no, perdón, aquí será Y, porque Y, X y Z, el origen, aproximadamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un vector en el espacio, es porque vamos a suponer que tengo el punto P, que es igual a X1, Y1 y Z1, y sea el punto Q igual a X2, Y2 y Z2. Puedo decir que la distancia P con Q va a estar igual a la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de x1 menos x2 más y1 menos y2 más z1 menos z2 al cuadrado. Esa va a ser la forma de calcular las distancias entre los puntos. Esto puede servir también para en R2 y por supuesto en cualquier R. Y bueno, ya veíamos, también podemos hacer un vector unitario, podemos calcular el ángulo entre ellos, desde luego cambia la magnitud, también podemos saber si son paralelos, si son ortogonales, etcétera. Podemos volver a calcular la proyección entre ambos, lo mismo. Ok, ahora, por último, el producto punto de dos vectores en el espacio se va a denotar de la siguiente forma. Por ejemplo, igual seguimos en el espacio con una base eh, en I, J y K. Es decir, voy a tener el vector I que va a ser 1, 0, 0, el vector J, 0, 1, 0 y el vector K que va a ser igual a 0,01. Si yo tengo el vector o los vectores, por ejemplo, mu, que tiene A, B y C, también puedo expresarlo como A por I más B por J más C por K. Y si tengo el vector B, que es igual a D, E, F, pues va a ser igual a D, I más E por J más F por K. Ok. ¿Cómo sería el producto punto en este caso? Es decir, mu por B. El producto punto ya no se le va a llamar aquí así, sino se le va a llamar producto cruz. Y veamos por qué producto cruz. Mu por B lo voy a denotar de la siguiente forma. Voy a hacer una matriz que es IJ por K. Y aquí va a ser X1, X2 y X3. Y aquí va a ser, perdón,
me equivoqué, vamos a cambiarle, es A, B y C. A, B y C, D, E y F. Si yo calculo, si yo calculo su determinante, pues esto es igual a I por el determinante del menor, que va a ser B por F menos E por C, menos J por, elimino esta columna y este renglón y va a ser igual a J va a ser igual a por F menos D por C y el siguiente va a ser positivo K de A por E menos D por B y ese será el producto cruz de mi vector y es una de las formas más sencillas. Por ejemplo, si tengo mu 2i más 4j menos 5k y tengo mi vector b que es igual a menos 3i más, perdón, menos 3j es 2, es 2 más k, ¿sí? Bueno, pues yo lo que tendría que hacer es que si quiero saber el producto cruz, mu por b va a ser igual a i, j y k, que es 2, 4 y menos 5, menos 3, menos 2, 1. Entonces aquí el primero sería i por 4 por 1, 4, menos 10 más, más bien menos j, que va a multiplicar a 2 por 1, 2, menos 3 por 5, 15, más k, que va a multiplicar a 2 por menos 2, menos 4, más 12. Y esto pues va a ser igual a i, o va a ser igual a menos 6i más 13j más 8k. Y ese sería el producto cruz. En otras palabras, el resultante sería menos 6, 13 y 8. Ese sería el producto cruz. Y vemos que casi en todo lo demás, en todo lo anterior se utilizaba el producto cruz, el ángulo entre ellos, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero saber el ángulo entre ellos, pues ya conozco cuál es la fórmula, es el coseno de phi, es mu por b sobre la norma, la multiplicación de las normas individuales. Pues ya puedo calcular que es el producto cruz, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí estaríamos haciendo algunas,
algunas operaciones, ¿no? Más bien, aquí me equivoqué. eh, el producto cruz sería -6 para poderlo sacar en unidades, en unidades, ¿no? Más bien en unidades cuadradas. Bueno, vemos que así se calcula el producto cruz. Ok. Es decir, tengo -6, por su parte tengo -6 más 13 más 8. El producto cruz sería 6 más 8 menos 14. No, 8 más -6 sería 2 más 13, sería 15. Ese sería el producto cruz de este. Y ya la norma, pues ya la norma la pondré ahí y podría calcular lo que estamos encontrando. Bueno, digamos que así podríamos calcular. También el producto cruz de dos vectores se adjudica lo que al autor o al matemático Hamilton. Y eso es importante, esta parte sí es interesante. No hay que desecharla, ¿no? Es el producto cruz o la cruz vectorial, también se le conoce. Eh, y bueno, pues eso es importante. Ok, y bueno, pues el tema ortogonal también es similar, ¿sí? El tema es similar, ¿no? Y bueno, hasta aquí le dejamos. Vamos a dejar una tarea. Les voy a dejar la siguiente tarea.
sea B, el vector 2i menos 3j, y el vector mu sea menos i más 3j. Aquí en estos dos les voy a pedir que calculen la magnitud, el ángulo entre ellos y la proyección entre ambos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sea el vector mu igual a 3i más 4j y el vector b i más alfa j. La pregunta aquí es, determine alfa tal que mu por b sean ortogonales y el ángulo entre ellos sea pi sobre 4. Además, ¿cuál debe de ser el valor de alfa para que mu y b sean paralelos? ¿Sí? Ok. O el ángulo entre ellos sea pi sobre 2. Etcétera. Bueno, esta es la tarea que les voy a dejar. Primera tarea y bueno, es la misma, pero con dos puntos diferentes. Eh, hasta aquí lo vamos a dejar. Esta es la introducción que estamos señalando, ¿sí? Y su tarea. Esta la tienen que entregar para la próxima clase. Y bueno, este sería nuestro primer video clase. Les agradezco mucho y nos vemos ya para eh, encontrarnos en el tema de espacios vectoriales. Gracias.